Hey, ¿qué pasa amigos? Yo soy Alfonso, bienvenidos otra vez a mi canal Alfonso Invierte. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, aparte de la caída que está teniendo Bitcoin, que ahora estamos en los 64.900, ya rompimos los 65.000, vamos hacia los 64.000, con velas de volumen que nos confirman esta caída y que puede ser el inicio de la caída que estamos esperando si es que entra en confluencia con el SP500, con el índice, que si nos podemos analizar, muchos de las acciones más importantes del SP500 ya están empezando su bajada, como las 7 magníficas. Vamos a buscar aquí la gráfica de las 7 magníficas. Como podemos ver, podría estar iniciando ya una tendencia bajista al haber roto aquí una caída hacia la zona de los 50. Nos estaría confirmando, y así es como funciona normalmente el mercado. Primero empiezan a caer acciones chicas, luego acciones medianas, luego las acciones grandes y al final los índices. Este movimiento que tenemos aquí en el SP500 es algo que vimos también en las grandes burbujas que hemos tenido anteriormente, en el 2008, en el 2000, con largos meses de consolidación, sin realmente subir o bajar. Y hay algo muy importante que se llama capitulación por tiempo. Esta es una capitulación temporal. El inversor compra, espera que sus activos suban, y en lugar de vender en pérdidas, venden porque el precio no se mueve. Esto se llama capitulación temporal. Y es lo que va a comenzar muy seguramente a suceder aquí, en este índice. ¿Por qué? Porque uno, no tenemos política monetaria que favorezca a los activos de riesgo actualmente. Número dos, estamos atascados en esta zona sin un claro movimiento a la alza o a la baja. Y número 3, todo lo demás está cayendo. Ya nada más quedan como 30, 40 acciones que siguen a la alza en el SP500, todo lo demás está abajo. Lo más lógico es que esto comience a bajar, que encuentre un retroceso. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde va a ser? ¿Qué tan bajo vamos a llegar? Lo más bajo que yo creo que podríamos llegar sería alrededor de los 3.500 en un caso de capitulación extrema, si es que fuera a darse el paradigma que hemos hablado anteriormente, que se trata de las monedas estables, donde literalmente vamos a pasar todos los activos a blockchain, y eso obviamente sería súper alcista para las criptomonedas, principalmente las monedas estables, como ya se dijo en el Genius Act y en el Clarity Act. Eso podría causar una enorme caída, una enorme crisis, para que el dinero inteligente pudiera acumular en esta zona. Lo más razonable para mí sería que fuera nada más un retroceso de un 10 a un 20% desde los máximos, que eso nos pondría alrededor de esta zona, como lo tenemos aquí. 10 a 20% está excelente en esta zona. Y ya lo más favorable sería que rebotáramos en la línea de tendencia. ¿Qué salió a decir apenas el presidente Trump? El presidente Trump salió a decir que la bolsa iba a duplicar su valor antes de terminar su término. Antes de terminar su mandato, se va a duplicar. Estos son trillones y trillones de dólares. ¿Cuál es la única manera? Que entre un nuevo director de la Fed, que tenga una política monetaria más suelta y que empiece todo este movimiento grande con las monedas estables.
Ahí sí podríamos ver volar los activos de riesgo. Pero por lo mientras tenemos que enfocarnos en otras cosas. Por lo mientras los sectores que suelen tener un techo después del mercado, unos meses después de que, por ejemplo, topea un índice como el S&P 500, son los que están enfocados en la energía, los ETFs de energía. Si aquí hacemos tope en el S&P, nuestro tope en energía sería tal vez para fin de año. Y al final eso favorecería al dólar. Como hemos hablado en videos anteriores, yo sigo alcista en el dólar. Yo creo muy probablemente que se está formando esta bandera alcista, porque tenemos en una temporalidad semanal y mensual esta tendencia fuerte alcista en el índice del dólar, que está haciendo una bandera alcista. Muy probablemente se dé este movimiento y aquí podemos explotar a la alza hacia este rango o incluso un poco más alto, porque bueno, el dólar esta década y la anterior se ha mantenido alcista, pero si vamos aquí la gráfica mensual desde 1983, épocas en las que se desapegó del oro, hemos ido a la baja. Este podría ser el bajo más bajo que el anterior, confirmando la tendencia bajista. Sí podría ser. Podríamos verlo algo así. Pero yo creo que el dólar va a dar pelea. Y mínimo nos vamos a ir hasta este alto. O hasta acá un fake out. Ya probablemente después, si hay alguna crisis, se tiene que seguir habiendo expansión monetaria de dólares. Y esto sigue cayendo a futuro. Vamos a ver qué pasa, pero por el momento veo bastante claro aquí un retesteo del dólar a los 106 en el Dixie. Se me hace lo más cordial. Siento que estamos en máximos, hiper máximos históricos en un índice como el S&P 500. Es normal, es natural que tiene que haber un fin del ciclo de negocio, se llama. Tiene que terminar este ciclo de negocio que podríamos decir comenzó en el 2011, cuando íbamos saliendo de la crisis del 2008. Entonces tiene que haber ese final y probablemente nos estemos acercando. Podría coincidir incluso hasta en temporalidad, como cuando fue la Gran Depresión en los 1929-1930. Estamos en las mismas fechas. Cada década hay un gran cambio de paradigma y esta década nos lo va a dar la inteligencia artificial. El desempleo ha ido aumentando, la liquidez o la masa monetaria bajando y muy probablemente aquí es cuando empecemos a ver eso, con despidos por la IA, con las altas tasas que se están manteniendo en el gobierno de la Fed y con la simple naturaleza humana de al no haber rendimientos en un negocio, que es una inversión también, empezar a capitular y dejarlo por otra cosa. Pero ustedes díganme qué opinan, amigos, en los comentarios, qué opinan de este análisis. Como les comento, también estábamos viendo Bitcoin. A Bitcoin todavía le falta un buen pedazo para bajar. Yo planeo acumular aquí en los 50,000 cuando lleguemos. Obviamente puede haber un pullback a los 85. En una de esas podemos llegar hasta los 105. Pues tiene que subir un poco, en mi punto de vista. Pero vamos a seguir esperando la caída. La gran caída de mínimo un 60% desde los máximos históricos, que nos pondría justamente en los 50,000. Cada ciclo la caída es menor. Hemos venido del 90, 80, 70. El ciclo pasado fue el del 77%, si no me equivoco. Yo creo que un 60% es buen momento para acumular. Poquito a poco, un DCA hasta los 80. Ya si cae un 90%, yo iría all-in. Hasta incluso, no sé, pido prestado, caray. Pero vamos a ver cómo se va dando este panorama y nos vemos mañana en la actualización de mercado.